Pues vamos a ver si es así. Y tenemos aquí en plató a nuestro lado a don Andrés Arenas. Señor Arenas, saludos, muy buenas noches. Doctor en Administración de Empresa con más de 13 años en múltiples puestos académicos en universidades españolas, extranjeras y españolas y del extranjero. Así es. Señor Arenas, ¿comparte usted la satisfacción de la vicepresidenta y ministra de Economía? Volvemos a esto de la percepción. En la economía es un poco difícil hacer percibir a alguien que una cifra es o no es, salvo que empecemos a hacer maquillaje económico. Y es exactamente lo que pasa. Vamos a ir desmontando una a una. El empleo. Sí, el empleo ha subido, pero hay ahora un término que tenemos que aprender, que es el paro efectivo. Ah, pero entonces ya no es el paro que conocíamos de toda la vida. No, porque ahora resulta ser que le voy a poner el ejemplo, un mesero que él trabaja solamente en julio y agosto en Menorca, él tiene un contrato de trabajo, pero el resto de los 10 meses del año, él sigue siendo un solicitante de empleo. Entonces él no entra dentro de las cifras de paro, pero sí entra en las cifras del paro efectivo. O sea, ahora tenemos que aprender términos de economía. Así como ya no es suficiente hablar de la inflación, ahora tenemos que hablar de la inflación subyacente. Que dicen que es la importante. Que es la importante. Que la otra, las exportaciones han subido. Pues por supuesto, si hay una contracción en el mercado interno y las empresas pueden vender mejor sus productos en Italia o en Francia, ¿a dónde me voy a ir? Lo que no quiere decir que nos esté yendo bien dentro. Exactamente. ¿Por qué? Porque entonces cuando voy a los ingresos fiscales, que es la tercera variable que dice la ministra, que nos va muy bien, pero si todo está caro. O sea, cuando llevamos esto al IVA que se recauda producto de las ventas, obviamente los ingresos fiscales van a subir. Y yo entiendo que usted está en la casa y dirá, pero doctor Arenas, las cosas están caras, necesitamos alguien que pare esto. Lo que tenemos es que mejorar la calidad de vida. Y la calidad de vida pasa porque aunque usted gane 500 euros o gane 1000, usted pueda tener la capacidad de hacer todas sus compras, pagar todas sus deudas, tener dinero para comprarse alguno que otro capricho, un viaje de ocio, por supuesto, en las vacaciones. Eso es calidad de vida. No significa que entremos en un proceso de regulaciones que a la final van a esclerotizar el aparato productivo del país. Señor Arenas, otro dato que nos remarcaba ayer el director de estudios de la Unión Sindical Obrera es el número de horas trabajadas. Es que tenemos 9.000 horas menos trabajadas que antes de la pandemia, lo cual es una barbaridad y significa evidentemente que tenemos un déficit estructural bastante grande en este momento. Es que a nivel de empleo se necesitan en áreas críticas, como es el sector agroalimentario, más personas que puedan trabajar en ese sector. Y no me refiero a ir a recoger olivas en Jaén, que también se necesitan. Estamos hablando de personas que supervisen, a personas que se encarguen de la gestión, que puedan maximizar la producción. Esto no se está promoviendo y obviamente causa un desequilibrio y un descontrol a nivel de las cifras económicas que con maquillaje se ven muy bien, pero cuando las exponemos a la luz ultravioleta, vemos la realidad que está detrás. Fran, ¿queréis hacer una cosa? Sí, una reflexión muy rápida y una pregunta. La mejor prueba de que este gobierno retuerce la realidad de los datos es cuando a la ministra de Trabajo le preguntaron por el número de parados y ni siquiera sabía el número de parados que había en la propia titular de esa cartera, porque también se creó en ese ámbito lo de los fijos discontinuos, que es el eufemismo que esconde los parados temporales de toda la vida. Yo quería hacer al doctor Arenas una pregunta. ¿Cómo puede resistir la economía cuando tenemos un gobierno que prefiere que la gente esté en casa cobrando un dinero sin retorno hacia el Estado y por tanto sin generar ningún tipo de recursos, simplemente por una cuestión de subsistencia y supervivencia, es decir, un sistema económico que ya hemos visto su fracaso en países latinoamericanos? Y por otro lado, ¿cómo se desmonta esa mentira del gobierno respecto a la subida de las pensiones cuando el nivel de vida en comparación al de hace 10, 15 años ha subido, no solo a los pensionistas, sino también a los propios jóvenes, los cuales no pueden ni siquiera acceder al mercado de alquiler de la vivienda? ¿Cómo se desmonta ese relato pernicioso y sobre todo que desdibuja la realidad del gobierno? En primer lugar, con las cifras reales, entendiendo que no es
es inflación, sino que es inflación subyacente, entendiendo que no es paro, sino es paro efectivo. Y así podríamos sumar un montón de conceptos que cuando los decantamos podríamos llegar realmente a entender lo que está ocurriendo en la economía. Pero como bien has indicado, esto es un problema de marketing y lo que la gente cree, porque si sale en televisión y si lo dice la ministra, entonces es verdad, no necesariamente es así. Además, tenemos un problema y es que al parecer no vamos a poder comparar realmente las cifras porque no tenemos histórico. Han cambiado el sistema de conteo y entonces ahora ya lo más que nos podemos comparar es con enero del año pasado, según tengo entendido, pero hemos perdido la posibilidad de contabilizar el histórico de nuestra economía. Es que ese es el otro problema, cuando empezamos a dudar de las cifras oficiales. O sea, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, hace un excelente trabajo, pero ¿qué pasa? Ellos se basan en datos que les suministran ¿quiénes? Los ministerios correspondientes, los entes que están relacionados con esta data que le tienen que entregar al INE, y si esa data ya viene con algún cambio, de hecho, hemos notado en algunos estudios muy serios que han tenido que hacer el ajuste desde el año 1995 para que más o menos la cosa cuadre a lo que estamos revisando hoy. Entonces, cuando tenemos esa situación de que ya empezamos a dudar de algunas cifras, pues el panorama no es nada. Y hay que dar un dato para que los telespectadores no se lo olvide. Como estos organismos oficiales seguramente contradigan los datos que da el propio gobierno, ¿qué es lo primero que hizo el gobierno antes de dar esos datos? Quitar de los organismos oficiales, INE, CIS, etcétera, a las personas independientes que eran quienes lo fiscalizaban para colocar a los suyos y validen los datos que da el gobierno. Es decir, lo propio de una autocracia o de una protodictadura. Todas las instituciones públicas validarán lo que yo como gobierno digo. Por tanto, será absolutamente indubitable y nadie de la población dirá que es mentira porque lo avala la institución pública. Es decir, la institución que yo he manejado y he asaltado. Señor Arenas, pues muchísimas gracias. Esperamos verle en más ocasiones explicándonos un poquito más la economía. Cuando quieras, donde quieras. Muchas gracias al señor Arenas y ahora nos vamos a ir hasta Bruselas.